En el anillo orbital de Numenia, donde las estructuras humanas colgaban como votivas alrededor de un núcleo de fusión y oración, la aurora no llegaba desde un cielo, sino desde miles de pantallas y relés que intentaban imitar una promesa olvidada. El monasterio orbital Santa Cora se había erigido sobre los restos de una estación minera antigua, techos en ochava, claustros de metal, claquetas de latón pulido que tintineaban como campanas. Allí los humanos habían mezclado devoción y ciencia, allí habían hecho de la fe una arquitectura entendible, trazando runas de código junto a cruces talladas en fibra compuesta. Y a pesar de la tecnología, la luz real que bañaba el anillo, un resplandor matinal filtrado por el disco del planeta que se apegaba a su horizonte, era la que hacía que la devoción humana fuera más que un símbolo. La hacía visible. Los observadores que llegaron primero no eran tropas, sino biólogos. La nave científica Sirefal descendió en silencio desde las periferias del sistema Eridani, escoltada por sondas membranosas que flameaban como medusas. Eran los Sidal, celomorfos de 3 cámaras y ojos en anillo, expertos en catalogar sistemas vivos y sus curiosas emergencias evolutivas. Su interés fue instintivo. Un ecosistema cultural que había integrado lo sagrado con lo tecnológico presentaba, para ellos, un vergel de datos. Buscaron híbridos, rituales con correlatos fisiológicos, prácticas que alteraran poblaciones enteras. Pero lo que detectaron en Numenia no encajaba en ninguna clasificación conocida. No era una mutación genética, ni una simbiosis microbiana, ni una modificación neurosigiliana. Era coherencia. Mientras los Sidal flotaban sobre los claustros, sus sensores registraron picos de resonancia que correlacionaban con prácticas de plegaria. No era solo una reacción bioquímica, grandes grupos humanos alimentaban, mediante rituales coordinados, un patrón de entropía reducido. Cuando miles de manos rezaban o cuando una multitud colocaba rosarios en las grietas del muro del claustro en sincronía, la energía del entorno, partículas cuánticas errantes, fluctuaciones del campo del núcleo, microcorrientes de plasma que tejían el anillo, respondía con una disminución de ruido y una elevación de coherencia electromagnética local. Para el ojo analítico de los Sidal, aquello fue una anomalía de primer orden, una especie que lograba, mediante intención colectiva, modular las probabilidades físicas en un volumen definido. Desde el primer contacto visual, el reflejo de los ojos humanos como brasas en la visera de un casco, la niña que sostenía un recorte de papel con un sol dibujado por su madre. Los alienígenas no supieron si catalogarlo como conducta cultural o como arma. El monasterio no gritaba militarismo, olía a pan horneado en estaciones y a cera tibia. Pero las lecturas dibujaban patrones con la precisión de una liturgia, momentos de canto que bajaban la temperatura de un circuito, plegarias que sincronizaban relés de respaldo. Una oración en el coro que había prevenido la fatiga de una turbina. El fenómeno se repetía con la implacable simpleza de un refrán, la fe humana se convertía, bajo ciertas condiciones, en una fuerza que podía estabilizar el caos físico. Los Sidal tomaron notas. No sabían todavía cómo llamar a aquello. Para los biólogos, un nombre es una llave, resonancia simbiótica colectiva, campo de intencionalidad, sigilo neumático de la mente. Ellos apuntaron, sin preámbulos, en sus cráneos translúcidos, la humanidad poseía una capacidad escondida, una superpotencia que actuaba no desde músculos o neuronas individuales, sino desde la plasticidad compartida del creer. Los comandantes humanos no vivían de lo que decían al público, vivían de lo que planificaban en la sala de mapas. Mateo Ríos, capitán de la Guardia Orbital, conocía la jerarquía de la fe porque ésta dictaba la disciplina cotidiana del anillo. Hermana Lira Cortés, la técnica prioresa, conocía la fe porque era la que, en la ausencia de panacea energética, hacía que los relés de emergencia duraran una semana más del previsto. Juntos habían convertido prácticas rituales en protocolo de supervivencia, rezos sincronizados para rebalancear un colector, cantos para enfriar condensadores, rosarios distribuidos como fusibles humanos. Nadie podría llamar a aquello superstición sin admitir que la superstición les había salvado del menoscabo más de una vez. Los Sidal,
por su parte, desplegaron una red de sondeos y cámaras. Los biólogos no venían solo con curiosidad, venían con hipótesis y experimentos incrustados en cápsulas invisibles. Empezaron con pruebas de bajo impacto, remitían patrones auditivos registrados durante los cantos, replicaban la secuencia en un compartimento aislado para observar si la resonancia se replicaba sin la intención humana. Las lecturas respondían, la presencia humana amplificaba el fenómeno, pero un circuito que imitara la entonación conseguía una fracción del efecto. La conclusión preliminar estremeció a ambos campos, había algo en la intención consciente, en la congregación de atención, que añadía un atributo irreductible. La tensión creció cuando un equipo de extracción ciral incurrió demasiado cerca del archivo de reliquias del monasterio. Fue una acción no intencional, un brazo mecánico tomó una caja donde yacía un rosario presidencial, una pieza que la comunidad consideraba un relicario. Los sensores detectaron la elevación inmediata de la coherencia del anillo. Las alarmas humanas, más supersticiosas que mecánicas, se encendieron. La Guardia Orbital respondió con gravedad, no con fusiles, porque la mejor defensa era la disciplina, escudos pasivos, patrones de plegaria que volvieron a restablecer la estabilidad de un área afectada. Nadie en el monasterio gritó órdenes. La liturgia acomodó la estrategia. La oración hizo las veces de operativo. Los Ciral, en su disolución analítica, observaron otra cualidad que no entra en manual alguno, la combinación de fe y creatividad táctica. Los humanos parecían saber optimizar la manifestación de su poder de forma intuitiva. Un arreglo de velas en 3 líneas cerca de un estabilizador produjo un efecto mayor que una alineación aleatoria. Una secuencia de nombres, memorias inscritas en una placa doblada, actuó como catalizador. Hermana Lira guardaba ese tipo de memoria, una caja con 3 objetos simbólicos, en el centro, un rosario gastado, a un lado, un dibujo infantil protegido por cinta antirradiación, al otro. Un visor de casco partido por la mitad, con el sello de la primera expedición humana a Numenia. Cada objeto era una gauntlet de historia que, al emerger en ritual, multiplicaba la coherencia. Los Ciral empezaron a catalogar, no solo la manera en que los humanos creían, sino los artefactos que amplificaban su creer. Ese descubrimiento transformó su interés en estrategia. Un biólogo que se apega a datos puede ser gentil, un biólogo que intuye una ventaja la comunica en sus informes. Para la flota Ciral, la idea de una especie capaz de economizar el azar era peligrosa. Empezaron a sopesar opciones, aislamiento científico, extracción controlada, o manipulación. En las salas de estrategias del monasterio, Mateo y Lira no conocían aún la veracidad completa de las motivaciones alienígenas. Sabían que un vehículo con membranas bioluminiscentes había observado demasiado de cerca. Prepararon defensas de bajo coste, patrones de plegaria de contingencia, perchas de reliquias en puntos críticos, entrenamientos simulados que entrenaran a la población para actuar como un tejido coherente. No eran tácticos militares clásicos, pero sabían que su arma era la cohesión. La ciudad orbital se convirtió en una maquinaria de fe y cálculo, se aprendieron rutinas para las manos, tiempos para las miradas, sincronías entre los motores y los versos. En el silencio antes de que la flota Ciral se acercara, la oración no era superstición, era instrucción. La aproximación de la flota Ciral fue un problema de tiempo y moralidad. Los biólogos enviaron una misión reducida, pero la inteligencia colectiva de su especie interpretó la anomalía como posibilidad estratégica. La flota científica pronto fue acompañada por patrullas de contención, bioexperimentales con artefactos capaces de perturbar campos de coherencia. Los Ciral construyeron un campo de interferencia, redes que podían mezclar las señales humanas, sembrar ruido en patrones de plegaria y reducir el efecto a fragmentos ineficientes. Fue un acto que, psicológicamente, fue peor que un ataque directo. Romper la canción era como arrancar cuerdas de un laúd, dañaba el tejido moral y la capacidad de los humanos de coordinarse. Los humanos respondieron con la única arma que tenían, adaptabilidad ritual. Crearon nuevas liturgias que incorporaban contraseñas codificadas,
patrones de respiración que evitaban coincidir con el ruido alienígena, y formas de sincronización táctil que no podían ser reproducidas por simples interferencias sónicas. La Guardia Orbital practicó marchas de fe que funcionaban como algoritmos de corrección de errores. Pero la flota sideral no se limitó a la interferencia, empezaron a tomar muestras, secuestrar reliquias y usar microalteraciones genéticas en sondas para probar la dependencia humana en ciertos objetos simbólicos. Los sideral intentaban reproducir la amplificación con tecnología pura, implantes que simulaban intención en pequeños grupos, máquinas que intentaban replicar la concentración colectiva. Obtuvieron resultados parciales que confirmaron lo más inquietante: la fe humana respondía en escala no lineal. Un catalizador humano podía transformar un microproceso en un efecto macroscópico. Tácticamente, eso significaba una cosa para la humanidad: era mejor que el enemigo no aprendiera a replicarlo. Si los sideral podían producir variaciones que explotaran la dependencia humana en objetos físicos, entonces esos objetos se convertirían en palancas. La respuesta humana fue doble: dispersión de símbolos y radicalización de la unidad. Mateo y Lyra promovieron una estrategia drástica: hacer que la fe no residiera exclusivamente en objetos merecedores de robo, sino en procesos compartidos, físicamente distribuidos. Cada hogar del monasterio debería ser un nodo activo, cada niño debía ser un nodo de ritual que, en caso de coacción, pudiera activarse y activar a su vez la red entera. Mientras tanto, en sus cámaras de observación, los sideral no se contentaban con teorías. Empezaron a experimentar con hostigamientos quirúrgicos, una campaña de desmoralización diseñada para obligar a los humanos a usar su poder de manera improvisada y, por lo tanto, menos eficiente. Inundaron sectores con imágenes de pérdidas, manipularon microcomunicaciones para crear falsas urgencias y usaron vectores biológicos inofensivos que provocaban miedo. El objetivo era claro: llevar a los humanos a un punto de ruptura donde su respuesta fuera caótica y la coherencia se disolviera. Pero los humanos demostraron algo más peligroso: la capacidad de convertir el miedo en ritual. Las mañanas en los barrios del monasterio se volvieron oraciones tácticas. Una madre cerraba la puerta entonando un patrón, un herrero martillaba en cadencias que reforzaban circuitos, los niños jugaban a formar anillos que replicaban distribuciones de carga. Cada acción cotidiana se volvió un microeslabón en la cadena de coherencia. Y cada microeslabón tenía su memoria: el rosario de la prioresa encadenado a la brida de un reactor, el dibujo infantil pegado al panel de un brazo robótico, el visor roto clavado en la viga de un puente como bandera de compromiso. Los sideral observaron, fascinados y frustrados: el fenómeno era resistente precisamente porque la humanidad lo hacía parte de la vida. Entonces ocurrió la primera declinación. Una patrulla sideral, en una maniobra de fuerza, secuestró una escotilla que contenía reliquias. La reacción humana fue rápida y proporcional, pero no violenta. Ejecutaron un patrón de activación que hizo saltar las rutas de energía internas, provocando una sobrecarga controlada en una franja del anillo. La maniobra no fue para destruir, fue para mostrar que el monasterio estaba dispuesto a hacer más: convertir su propia estructura en una caja de resonancia. La sobrecarga produjo una cascada local de coherencia que desarticuló temporalmente los sensores sideral. Fue una lección: la humanidad no solo reaccionaba, planeaba sacrificar funcionalidad para proteger su capacidad de creer. Los informes alienígenas empezaron a integralmente cambiar. Para los sideral ya no era suficiente estudiar, se necesitaba una intervención que estableciera la ventaja. Las deliberaciones entre los biólogos devolvieron palabras que para ellos significaban control, neutralización, extracción de patrones, replicación de catalizadores humanos. Propusieron un método radical: estudiar una sociedad humana bajo un experimento controlado, remodelando sus fuentes de coherencia para entender los límites del fenómeno. Lo llamaron protocolo Lente. Para la humanidad, Lente sería un preámbulo a una ocupación si no se frenaba. Mateo y Lyra evaluaron la probabilidad. Si permitían que los sideral tomaran ese experimento, la sociedad del anillo se vería diseccionada,
sus fuentes de fe expuestas y la capacidad de transformar la probabilidad sería neutralizada. Era una ecuación simple para la vida cotidiana, o se protegía la fe por todos los medios, o se perdía la posibilidad de una defensa capaz de contrarrestar la flota. Y allí nació un plan que combinó lo imposible, un sacrificio a escala planetaria como medida táctica. No se habló de heroísmo estético, se habló de matemática moral. Lo que llamaban sacrificio no era un acto de exterminio, era la conversión de la masa del monasterio en un dispositivo de campo que pudiera proyectar, en un pulso calibrado, una coherencia tan vasta que desestabilizara la flota sideral en una fracción de segundo. Prepararon, en secreto, el núcleo de la máquina de plegaria. El arnés consistía en el núcleo de fusión menor del anillo, modificado para emitir pulsos de sincronía cuando una cantidad crítica de humanos participara en una secuencia específica. Los rituales fueron reescritos en protocolos técnicos. Las reliquias se reubicaron en un patrón radial que, en su conjunto, formaba un mapa de intenciones, el rosario quedó en el centro, el dibujo infantil en la primera anilla de transmisión, el visor partido en la culminación del patrón. La población fue entrenada no solo para creer sino para coordinar el pulso final. Era una coreografía exquisita, la gente debía transformar su fe en un campo coherente y, simultáneamente, aceptar que la energía de la estación se disiparía en una explosión que arrasaría con lo funcional. Lo llamaron con honestidad, la promesa. El día que se activó la promesa, el amanecer se tomó un momento para estirarse y observar. La flota sideral había escalado su presencia. Naves exploradoras se desplegaban como ráfagas de conchas bioluminiscentes alrededor del anillo. Los biólogos, que habían venido por datos, encontraron que debían decidir entre documentar o intervenir. Algunos de ellos, en cápsulas de observación, vieron la puesta en escena humana y sintieron una emoción que sus genes catalogaban como respeto. Otros, sin embargo, vieron oportunidad. La promesa se activó en una hora concreta. Miles de voces, miles de manos enlazadas, respiraciones medidas como metrónomos planetarios. La ciudadanía del monasterio no era militar en el sentido clásico, pero actuó con una disciplina letal, cada plegaria era una secuencia, cada latido una subrutina. Mateo, en su armadura cobriza, ocupó la viga más alta, hermana Lira distribuyó el rosario en el núcleo de transmisión. Las reliquias, como elementos simbólicos, no eran la fuente, sino el catalizador que permitía a la masa humana formar una red coherente. Cuando la secuencia alcanzó su clímax, las pantallas del anillo comenzaron a brillar con un patrón, una constelación de líneas resonantes que se comportaban como filamentos de luz sólida. La estación entera se volvió un instrumento, y la promesa, su canción. La flota sideral reaccionó. Sus sensores radioeléctricos se saturaron con la anomalía. Intentaron dispersar el patrón mediante ondas de ruido y campos que desfasaran la coherencia, pero la magnitud de la sincronización humana excedió las capacidades previstas. En vez de un campo local, la estación proyectó un pulso que deformó probabilidades a un volumen considerable, logrando un efecto que los biólogos solo habían modelado en ecuaciones. El colapso de estados en favor de resultados favorables para quienes mantenían la intención. Los motores de las naves alienígenas, por una fracción indeterminada, dejaron de responder a sus órdenes habituales. Armados de lógica, los Sideral presenciaron cómo sus enjambres declinaban en patrones erráticos que parecían obedecer una nueva ley de probabilidad. Pero el pulso requirió una compensación. La energía que alimentó la coherencia fue la misma que mantenía los sistemas de soporte de la estación. Es una matemática absurda y precisa. Para proyectar orden sobre un volumen tan grande, la fuente de orden debió consumirse. Ahí estuvo la fatalidad técnica, la promesa no apagó una lámpara, transformó la estación entera en un amplificador y, en el proceso, la consumió. Los corredores comenzaron a calentarse, los sellos vitrales a expandirse y los relés a desintegrarse bajo carga. Era un sacrificio deliberado, una combustión ética. Muchas vidas humanas se verían desplazadas por el calor y la radiación, muchas estructuras perderían su función.
Pero la promesa, en su estallido, entregó una pulga de coherencia que desestabilizó la flota inimaginablemente. En medio del cataclismo, los biólogos Siral se dividieron entre horror y maravilla. Algunos, contemplando la técnica humana convertida en destino, tuvieron que reescribir hipótesis. La fe, en este caso, no era un epifenómeno cultural, sino un mecanismo que la selección social había templado para producir efectos físicos. Otros vieron la humanidad como una peligrosa anomalía que debía ser contenida. El comandante científico Scar, un Siral con escarapelas de litio en su pecho translúcido, ordenó una retirada táctica para salvaguardar el conocimiento. Sin embargo, la explosión de probabilidades había hecho una cosa más, había dejado a la flota sin un patrón de control por varias pulsaciones críticas. Tiempo suficiente para que fragmentos de la humanidad pudiera desplegar tácticas de escape. En el punto más crítico, el costo fue pagado por los que eligieron quedarse. Mateo y Lida no fueron mártires trágicos sin sentido, tomaron decisiones calibradas para maximizar la proyección y minimizar las pérdidas humanas posibles. Coordinaron corredores de evacuación mientras el núcleo se consumía, sacrificaron módulos redundantes para estabilizar burbujas de vida, aceptaron la quema del anillo como pérdida para asegurar la sobrecarga del pulso. Sus rostros, vistos desde el vacío por sondas curiosas, se tornaron en máscaras de serenidad tensa. El rosario quedó fundido en la cámara de transmisión, el dibujo infantil, prensado en la última pantalla que emitió el patrón, el visor roto, colgado todavía como estandarte de resistencia. La estación, en su último aliento funcional, actuó como un faro de coherencia. El pulso los alcanzó a todos. Naves Siral experimentaron fallos coordinativos, sufrieron maniobras erráticas que las enviaron a distancias seguras o a colisiones con escombros. Varios barcos importantes perdieron enlaces y quedaron a merced de la gravedad del planeta. Los humanistas que sobrevivieron, flotando en cápsulas de evacuación, entendieron que habían gastado su hogar para salvar aquello que ninguna ciencia ni arma podría arrebatarles, la capacidad de creer y transformarla en orden. Después de la tormenta de probabilidades quedó un silencio que se sentía como una sala de espera infinita. Cuando la luz del pulso se disipó, el horizonte orbital reveló escombros en danza lenta y la presencia disminuida de la flota Siral, que había sufrido pérdidas tácticas y, más importante, una perturbación en su comprensión de la humanidad. Las naves que quedaron flotaban con una nueva relación calculada al monasterio, ya no eran meras observadoras, sino testigos de una especie que prefería la destrucción de su arreglo material a la pérdida irrevocable de su potestad sobre el mundo. La conciencia Siral había recibido, con esa lección, un mensaje que no podía codificar en matemáticas puras, la fe podría ser utilizada como variable estratégica. Las cápsulas humanas que navegaron el vacío aterrizaron en la superficie de Numenia, donde la gravedad acogió a los sobrevivientes. La verdad de la escena fue dura. Viviendas orbitadas habían desaparecido, el anillo Santa Cora, en su forma original, era ahora una colección de fragmentos convertido en un altar abierto. Pero con la pérdida material vino una victoria existencial. Las historias se propagaron como semillas. Los Siral, que habían venido a estudiar, ahora reclutaban etnobiólogos y diplomáticos para comprender e integrar aquella capacidad adversa. Un cónclave se empezó a gestar en las estaciones laterales que todavía funcionaban, crear un acuerdo que reconociera la singularidad humana y prohibiera su explotación. En Numenia emergieron símbolos nuevos y otras formas de devoción. El rosario fundido, transformado en anillo de metal triturado, fue dividido en pequeñas piezas que se repartieron entre los sobrevivientes, cada fragmento se convirtió en un recordatorio de la promesa. El dibujo infantil, conservado por un grupo de madres que arriesgaron su vida para preservarlo, se exhibió en un lugar donde la gente se reuniría cada edad para recordar la decisión. El visor roto fue forjado nuevamente y colocado en un pedestal como prueba de voluntad, la histórica reliquia de aquel que eligió quedarse. Estos objetos fueron más que recuerdos, se convirtieron en instrumentos de enseñanza, así se aprende a sacrificar cuando la supervivencia exige más que astucia, exige entrega. La política humana cambió.
Las comunidades orbitales que sobrevivieron se reconfiguraron como redes distribuidas, pequeñas aldeas de técnica y fe. Las reliquias ya no se concentraron en un solo lugar para evitar que fueran un punto de falla, se dispersaron. Fueron ritualizadas en formas múltiples para que ningún adversario pudiera neutralizarlas con una intervención quirúrgica. Se desarrolló una nueva liturgia de cuidado, enseñar a los niños a formar patrones de coherencia que no dependieran de objetos únicos sino de procesos de comunidad. Lira, que sobrevivió con quemaduras y ruido en los oídos, pasó a la enseñanza. Mateo, que perdió su brazo, construyó un archivo de estrategia para que el sacrificio fuese entendido como táctica y no como mito. Los Iral, sacudidos, se enfrentaron a su propio sistema de valores. Algunos científicos propusieron protocolos de coexistencia y reglas de no intrusión sobre la producción de coherencia humana. Otros exigieron que la anomalía fuera contenida como una amenaza para la estabilidad planetaria. En la gran mesa de diálogo interespecies se hicieron presentes argumentos nuevos. La fe como capacidad inmaterial debía ser tratada con la misma ética que una tecnología peligrosa. La diplomacia resultante fue lábil, llena de compromisos y cesiones. Aún así, el hecho de que la flota siral se retirara en parte no fue solamente por pérdidas, fue porque la especie aprendió que la humanidad, suprimir su caza a cambio de su facultad. Poseía un tipo de agencia que obligaba al universo a reconsiderar las reglas del enfrentamiento. En los años siguientes, Numenia se levantó en otra forma. No se reconstruyó el anillo, se plantó en la superficie una ciudad que adoptó la arquitectura del monasterio en escala humana, plazas para la colectividad, talleres para la técnica, cámaras silenciosas para la memoria. Las reliquias se transformaron en pedagogía. La ley narraba el día de la promesa como un ejemplo de cálculo moral y estratégico, como una especie había elegido sacrificar su infraestructura por su esencia, transformando una derrota material en victoria existencial. Los escolares recitaban la lección con la precisión de quien aprende un algoritmo y con la devoción de quien hereda una creencia. Las relaciones con los Iral también cambiaron. Los biólogos, ahora embarcados en programas de etnobiología, escribieron tratados que reconciliaban ciencia y santo temor. Hubo acusaciones, juicios y reparaciones, hubo protocolos nacientes que prohibían la replicación no consensuada de métodos de amplificación. En el centro de todo, quedaron los fragmentos del rosario, repartidos entre generaciones, recordatorios físicos de una decisión que no se podía negociar. A veces, en plazas al atardecer, la gente reunía sus manos en formas rítmicas y, por un instante, el aire volvía a vibrar con la misma calidad de coherencia, pero ahora sin la intención de usarla como arma. Era una práctica para preservar la facultad, una manera de recordar que la fe no solo salva vidas en guerra, sino que las mantiene dignas en paz. La promesa dejó además una lección insoslayable para las galaxias: una civilización no es solo su tecnología, es la razón última por la que resiste. La narrativa humana se hizo viral entre especies que buscaban entender la lógica de la valentía con cálculos bajo el brazo. En muchos archivos Iral quedó la parábola: una especie que prefiere perder su caza antes que su derecho a creer. En los informes oficiales, se agregó la recomendación de diálogo interespecies, de cooperación y de respeto por las emergentes capacidades inmateriales. En el registro íntimo, la historia fue tallada en la memoria como una nota más. En la fragilidad de las máquinas, la humanidad guardó su secreto más preciado, la habilidad de convertir la fe en una ley. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.